Bien, en el marco del regreso de actividades de la ciudad de Buenos Aires tenemos que hablar del regreso del servicio doméstico, pero todavía sin protocolo. Está aquí con nosotros Silvia Stang. Silvia, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola Elia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Sí. bueno, a ver, ¿todavía no hay protocolo para la vuelta del servicio doméstico? No, esto recordemos que se anunció la semana pasada. Estamos hablando del caso de la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires. La semana pasada se anunció el regreso de la actividad para todas las categorías de servicio doméstico a partir de hoy, martes 13 de octubre. Ayer ya se estaba trabajando en el tema del protocolo. El gobierno de la ciudad, tal como ocurre con otras habilitaciones también, le elevó al gobierno nacional la propuesta del protocolo para que la apruebe, publicarla en el boletín oficial local y entonces sí, ya con la normativa formal arranca la actividad. Sin embargo, bueno, eso no se produjo. Ayer no se dio la aprobación, no se publicó la normativa. Así que, bueno, formalmente digamos que no comenzó. Todavía Después, no. como ya sabemos, en la práctica ya hay casos donde comenzó la actividad. Esto en todas las actividades, claro, en todas las actividades está sucediendo lo mismo. Primero comienza la actividad, después viene la recomendación, el protocolo y las cuestiones más bien formales. ¿Cuáles serían, Silvia, cuál sería el protocolo y recomendaciones? A ver, vamos a repasarlo. Bueno, repasemos. Hay una cuestión que está sí totalmente confirmada y que se dijo ya por parte del gobierno de la ciudad, y que es que cada persona que trabaja, si trabaja en más de un domicilio, tiene que elegir uno solo. Más allá de la frecuencia y de la cantidad de horas que haga en un mismo hogar, podría ir solamente a un domicilio, a una casa de familia, y no a 2 o 3 en el caso de trabajar en más lugares. Esta es una cuestión que fue un poco resistida por el sindicato de la actividad. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente tiene que ver con la capacidad de obtener ingresos por parte de quienes trabajan por horas en varios hogares. Así que la recomendación que finalmente dio el sindicato a sus afiliadas es, bueno, si tienen diferentes casos que en algunos lugares están registradas, están en blanco y en otros no, privilegien a quien las tiene registradas y en blanco, ¿no? Claro. Después, bueno, hay otras recomendaciones. Una parte del protocolo también va a ser, esto es lo que no salió todavía escrito, pero va a ser el no uso del transporte público, sino que se tienen que hacer los traslados por medios propios o por medios, bueno, de transporte taxi. Y ahí se tiene que hacer cargo el empleador. El empleador, exactamente. Claro. Porque además recordemos que esta también es otra cuestión importante para aclarar, que la persona que trabaja puede ser residente en la ciudad de Buenos Aires o puede ser también residente en el conurbano bonaerense, o sea, fuera de los límites de la ciudad. Que pasa muchísimo eso, pasa muchísimo, claro. Sí, la mayor parte de los casos es así, es de personas que trabajan en la ciudad pero viven en provincia, y la aclaración es importante hacerla también porque en un momento cuando se había analizado cómo sería el regreso de servicio doméstico, se había dicho que iba a haber una primera etapa solamente para quienes trabajaban en la ciudad pero vivían también en la ciudad. Luego, bueno, como se fue demorando este regreso, ahora se hace la habilitación sin importar cuál es el lugar de residencia de las personas que trabajan. Bien, y después cuestiones básicas como utilizar el tapaboca, mantener la distancia, no compartir objetos personales. También se recomienda que si hay personas que, por ejemplo, están trabajando afuera, bueno, que dentro del hogar, digo, dentro de la familia que recibe los servicios, se elijan los horarios donde hay menos personas, cuestiones prácticas que entran obviamente en las recomendaciones de cómo hacer el trabajo. Muy bien. Mantener el barbijo todo el tiempo, mantener la distancia entre personas. Pasamos a otro tema, Silvia, porque bueno, tenemos que hablar del IFE 4. Hay mucha expectativa con respecto a esto y por ahora lo único que conocemos es un enorme signo de pregunta. ¿Qué decisión va a tomar el gobierno con la continuidad del IFE, del bono, de los famosos bonos de los 10.000 pesos? Es la gran pregunta, como bien decís, la semana pasada lo habíamos comentado ya, la semana pasada la ANSES había salido específicamente a aclarar que no iba a pagar el IFE junto con la asignación por hijo, porque ya en estos días se está pagando, desde el jueves pasado hay calendario de pagos de la ANSES de la asignación universal por hijo, y cada 2 meses junto con ese pago se venía añadiendo el pago del IFE, los 10.000 pesos
por persona desocupada o de la economía informal. Esta vez eso ya no se hizo, o sea que si se va a dar otro pago ya va a ser por fuera del calendario que en la práctica se había establecido. Ahora nuevamente se reactivó un poco el tema porque durante el fin de semana, al ser consultado por este tema, el presidente Alberto Fernández no descartó la posibilidad. De hecho, él habló de cómo venían las cuentas fiscales, de cómo se venía ampliando y se está ampliando el déficit fiscal por los gastos vinculados a la pandemia y a la cuarentena y a sus efectos. Y mencionó ahí, que sigue el ATP, que probablemente, que no está descartado que antes de fin de año haya un pago dentro del marco del IFE. No se sabe mucho tampoco, más allá de esa afirmación del presidente, que desde ya no lo está descartando, tampoco se sabe cuándo sería y en todo caso qué montos, ¿no? Bueno, uno cree que en algún momento lo van a definirse por el sí, sobre todo pensando en un fin de año complicado, ¿no? Exactamente. En la Argentina. Tampoco se sabe si sería para todas las personas que lo recibieron hasta ahora, unos 8.900.000 personas, o si se recortaría un poco el universo, que recordemos que es algo que se había analizado hacer antes del pago del IFE 3. Pero lo que pasa es que acá el gobierno tiene bastantes dificultades como para hilar fino en los datos. Claro. En el caso del ATP se va moderando un poco el gasto y la cantidad de trabajadores alcanzados. ¿Por qué? Porque, se va estableciendo una comparación de la facturación que tienen las empresas. Anterior. En cambio, con el año anterior. En cambio, en el IFE tenés a trabajadores informales, no tenés cómo detectar si son personas que de alguna manera pudieron mejorar su situación con respecto al momento en que se anotaron para recibir el subsidio o no. Esperaremos a ver cuáles son las noticias y definiciones con respecto a esto. Muchísimas gracias, Silvia. De nada, Elio. Momento de pausa en PM. Quédate ahí, ya venimos.